Muy bien. Entonces ya estamos en condiciones de empezar a ver justamente cuál es la relación que existe. Hasta ahora nosotros hablamos de dos redes simétricas, ¿sí? Pero que dan lugar a la misma red escalera. ¿Ok? Habíamos visto una red T que era de esta forma, cada sección era Z1 sobre 2, Z2, Z1 sobre 2. Y vimos una red pi que justamente era 2Z2, Z1, 2Z2. ¿Sí? Si nosotros conectamos todo eso en cascada, las dos redes dan como resultado Z1, Z2, Z1, Z2, Z1, Z2, Z1, Z2. La única diferencia aparente, ¿sí?, de todo el análisis que habíamos hecho antes, tal vez era cómo es el primer elemento y cómo es el último elemento. ¿Sí? Pero en definitiva, el resto no difiere absolutamente en nada. De hecho, si una red es extremadamente larga, vemos que justamente la diferencia va a ser eh, arbitrariamente menor, porque va a terminar redundando la única diferencia en esa pequeña hemisección que voy a tener de inicio y de fin. ¿Sí? Pero en definitiva, la mayor parte de la red va a estar adaptada. Y estudios que se han hecho en estas redes es que dan lugar a que justamente cuando la red es muy muy larga, depende muy poco de los extremos. ¿Sí? Extremadamente poco de los extremos. ¿Sí? Esto da lugar a que justamente se pensara en su momento que, bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede? Si dos redes dan lugar al mismo comportamiento, escalera Z1, Z2, Z1, Z2, lógicamente eso tiene que dar lugar, ¿sí?, a una red que tenga la misma constante de propagación gamma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta que se hicieron? Es cuál es la relación que hay entre estas dos secciones, ¿sí?, básicas que nos permiten construir la misma red escalera. ¿Ok? Y lo interesante de este estudio es que condujo a encontrar la relación que hay entre ZOT y ZOPI. Fíjense que no es lo mismo. Habíamos dicho que ZOT y ZOPI no era lo mismo. ¿Sí? Vamos a transcribir las, las observaciones que habíamos hecho. Entonces, nosotros eh, para una red ZOT al cuadrado iba a ser, para cualquiera de las redes, iba a ser la Z en corto por la Z en circuito abierto. Del mismo modo habíamos visto que la I característica de un pi al cuadrado iba a ser la I en corto por la I en circuito abierto. Bueno, vamos a tratar de poner un poquito de luz sobre esto. Es decir, si la Z o T es Z en corto por Z abierto, vemos que justamente si analizamos esta red y cortocircuitamos la salida, ¿sí?, lo que vamos a tener, habíamos visto que era Z1 sobre 2 más Z1 sobre 2 por Z2 sobre Z1 sobre 2 más Z2. ¿Ok? Del mismo modo, esto vendría a ser Z en corto. Y Z a circuito abierto iba a ser justamente eh, Z1 sobre 2 más Z2. Z1 sobre 2 más Z2. ¿Ok? Dejamos abierto esto, esta no cuenta, entonces nos queda Z1 sobre 2 más Z2. Luego, vemos que podríamos perfectamente cancelar esto con esto, si acá sacamos denominador común. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ZOT, esto es al cuadrado, ¿no? ZOT cuadrado, al cuadrado va a ser justamente más Z1, Z2, más, y todo esto por 2, Z1, Z2. ¿Ok? Es decir, que ZOT al cuadrado va a ser Z1 cuadrado sobre 2 más 2 Z1 Z2. Si reparto este 2, nos va a quedar justamente lo que habíamos dicho antes, un poquito más arriba, que esto nos va a quedar Z1 Z2 más Z1 cuadrado sobre 4. ¿Ok? Fenómeno. Esto respecto a ZOT. Estar más torpe, ¿eh? No se puede estar más torpe. Bueno, ZOT cuadrado. Si repetimos lo mismo, si repetimos lo mismo con, con IoT, ¿sí?, lo que vamos a tener con IOP va a ser justamente para la sección pi, buscar la similitud con la t, podemos pensar que 1 sobre IO pi al cuadrado va a ser igual. Ahora sí. Esto ya podemos pensar entonces en términos de la impedancia de entrada, ¿sí? Entonces,
circuito abierto, ¿sí? Para esto vamos a tener 2Z2 más Z1 en paralelo con 2Z2. Es decir, que voy a tener 2Z2 por 2Z2 más Z1 sobre todo esto sumado, es decir, 4Z2 más Z1. ¿Ok? Esto vendría a ser la impedancia de entrada, por lo tanto es 1 sobre la admitancia, sería 1 sobre IA. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a multiplicarlo por 1 sobre IC. ¿Sí? La admitancia en cortocircuito. En cortocircuito lo que me pasa es que pierdo esto, ¿sí? Y me queda simplemente Z1 en paralelo con 2Z2. En consecuencia, lo que tengo acá es 1 sobre la IC, va a ser la impedancia cuando acá cortocircuite. Va a ser 2Z2 en paralelo con Z1. 2Z2 en paralelo con Z1 va a ser esto sobre 2Z2 más Z1, ¿correcto? Entonces, 2Z2 más Z1, ¿sí? Lo puedo simplificar acá. ¿Ok? Y después, acá lo que nos quedaría va a ser justamente 4Z2 cuadrado Z1 sobre 4Z2 más Z1. Entonces, I o pi cuadrado va a ser igual a ¿qué cosa? A. Si se fijan acá distribuimos, fíjense que nos va a quedar 4Z cuadrado, 4Z, ¿sí? 4Z2 dividido 4Z2 más Z1 nos va a quedar Z1. 1 sobre Z1. 1 sobre Z1 más, y lo siguiente va a ser sí, perdón, 1 sobre Z2 Z1, 1 sobre, porque tengo un cuadrado más, y se sale muy bien. Entonces, I0 pi al cuadrado nos va a quedar 4Z2 sobre 4Z2 cuadrado Z1 más Z1 sobre 4Z2 cuadrado Z1. Esto es igual, 4 con 4, Z2 con el cuadrado se va, entonces fíjense que acá nos queda 1 sobre Z2 Z1, Z2 Z1 más Z1 con Z1 lo pierdo, y fíjense que nos queda 1 sobre 4Z2 cuadrado. Y esto es igual a pensar que esto va a ser I2 por I1 más I2 cuadrado sobre 4. ¿Ok? Entonces fíjense que guarda una similitud. Como habíamos visto más arriba, esto lo habíamos visto más arriba cuando hicimos el equivalente entre t y pi. Entonces z o t cuadrado y o pi cuadrado, ¿sí? Y habíamos visto justamente que de acá podemos decir que z o pi cuadrado igual a 1 sobre i o pi cuadrado va a ser igual a esto que tenemos acá, ¿sí? Que está tal vez de alguna forma un poquito más compacta, ¿sí? Pero creo yo que la forma más... Bueno, entonces habíamos dicho que z o pi cuadrado iba a ser 1 sobre i o pi y característica. Entonces habíamos dicho que z o pi cuadrado iba a ser 1 sobre i o pi cuadrado, que es esto que tenemos acá. Y esto vendría a ser algo así como 1 sobre, ¿sí? 1 sobre z1, z2 más 1 sobre 4z2 al cuadrado. ¿Ok? Luego, podemos pensarlo más fácil como 1 sobre z o pi al cuadrado va a ser igual a nos quedamos ahora solamente con esta parte de acá, ¿no? 1 sobre z1 z2 más 1 sobre 4z2 cuadrado. Esto podemos pensarlo si sacamos denominador factor común 1 sobre z1 z2, 1 sobre z1 z2 por 1 más y acá nos va a quedar z1 sobre 4z2, correcto. Entonces miren esto,
nosotros tenemos esto acá. Y por otro lado tenemos que justamente ZOT al cuadrado va a ser igual a Z1, Z2 más Z1 al cuadrado sobre 4. Es decir, que si sacamos factor común Z1, Z2, nos va a quedar el mismo factor acá. Fíjense, nos va a quedar Z1 sobre 4Z2. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente si si dividimos esto por esto, nos va a quedar que ZOT cuadrado, ZOPI cuadrado, dividimos esto por esto, nos va a quedar Z1, Z2 al cuadrado, y esto con esto se cancela. En conclusión, hemos llegado a una relación muy importante, que justamente ZOT y ZOPI están relacionadas justamente por los elementos constitutivos de la red escalera a la que antes hacíamos referencia, dado que justamente por ambos caminos arribamos a la misma red, necesariamente tiene que haber una relación entre ambas impedancias. En consecuencia, vemos que justamente ZOT y ZOPI guardan esa relación, ¿sí? Con Z1 y con Z2. ZOT y ZOPI definidas de esta forma que está acá, ¿no? Hay que tener cuidado porque habíamos recordado hace un momento más arriba que justamente no definidas de la misma manera, ¿sí? Solo que si las definíamos como Z1 y Z2, es decir, no como Z1 sobre 2 en el brazo de la T, no definidas de esta forma, ¿sí? Sino yendo a la definición original. Recuerden que acá las definíamos como Z1, Z2 y Z3, luego dijimos que Z1 es igual a Z3 nada más, y llegamos a esta expresión. Acá habría que reemplazar a Z1 por Z1 sobre 2 para llegar a la misma expresión, y acá habría que reemplazar a I2 como I2 sobre 2 para llegar a la misma expresión. ¿Okay? Pero, dicho esto y hecha esta aclaración, acá sí tenemos las expresiones correctas, ¿no? Para la red simétrica definida de la forma que la acabamos de usar para construir la red iterativa esta. Entonces, dicho esto, vemos que existe esta relación, obviamente, es decir, la intuición no nos llevó por mal camino, y lo siguiente que podríamos pensar es, bueno, ¿habrá alguna otra red que también termina de relacionar a todas estas? Y si nos fijamos, hay otra red, ¿sí? Hay otra red que justamente surge, ¿sí? Justamente surge de pensar una red de menor complejidad que la pi y que la t, y que también dé lugar a estas secciones. Y justamente es la red que surge de considerar una hemisección, ya sea de la t o de la pi, ¿sí? Si consideramos una hemisección de la t o de la pi, es decir, si seccionamos en dos cualquiera de estas redes, vamos a llegar, acá hay una red L que es más sencilla todavía, ¿sí? Es decir, si a la t la partimos en dos, lo que observamos, cuando decimos la partimos en dos nos referimos a esto. Aquí establecemos un eje de simetría topológico nuevamente y damos con una hemisección que justamente tiene que ver con pensar acá a 2Z2 y Z1 sobre 2. Lo mismo, a la misma red podemos llegar justamente si hacemos una hemisección también del pi, porque fíjense que esto es básicamente esto a partir de este punto, de este eje mejor dicho, si esto lo espejamos, damos con la sección pi, ¿sí? Y si esto lo concatenamos a partir de este otro plano, ¿sí? Logramos lo que acabamos de seccionar acá. Entonces, vamos a poner acá para completitud la sección completa pi, para que quede claro cómo es que obtenemos esta hemisección aún más simple y que da lugar 2Z2, 2Z2,
Z1. ¿Ok? Nuestro plano de simetría, ¿sí?, puede ser este en este caso. ¿Ok? Nos queda Z1 sobre 2 y 2Z2. ¿Sí? Entonces fíjense que esa red más sencilla tiene, de alguna forma, debería tener, y como puede dar lugar también, lógicamente, a cualquiera de estas dos secciones, y en consecuencia a la escalera Z1, Z2, Z1, Z2, de alguna manera tiene que tener alguna propiedad interesante esta red. ¿Sí? Si recordemos que nosotros acá tenemos una ZOT, acá tenemos una ZOT, acá tenemos una ZOP, acá tenemos una ZOP, y sería interesante saber qué impedancias hay acá. Hacerlo acá para que lo tengan completo y a nadie se le escape esto que es realmente importante. Bueno, habíamos dejado en la explicación anterior en que justamente la hemisección de las secciones simétricas tenía que tener alguna cuestión interesante, al menos por responder a estas inquietudes, dado que justamente en nuestra sección T sabíamos que encontramos ZOT en cualquiera de sus puertos, y en la sección Pi nos encontramos ZOP en cualquiera de sus puertos, y ya vimos que había una relación interesante entre ZOT y ZOP que tenía que ver con los elementos de la escalera, con tener que ZOT por ZOP era igual a ser Z1 por Z2, es decir, los elementos que terminarían conformando cuando nosotros concatenemos varias de estas secciones en cascada. ¿Sí? Entonces, queríamos saber qué sucedía con la sección L, ¿sí? Esta es la sección L elemental, cuando justamente, o en principio, cuando, no sé si cuando se la carga, pero sí cuando vamos a pensar, la primera intuición que podríamos tener es que justamente si nosotros acá tenemos ZOT, acá tenemos ZOT y esto lo bisectamos, es decir, si la pregunta que podríamos pensar es ¿qué pasa si nosotros acá respetamos, ¿sí?, que haya ZOT? Bueno, la pregunta, que no es nada trivial, es bueno, ¿qué impedancia veríamos en el plano de simetría? Y de la forma análoga podríamos pensar, bueno, si nosotros bisectamos la ZOP, sabemos que acá hay ZOP, sabemos que acá hay ZOP, ¿qué pasa cuando le presentamos ZOP en este puerto? ¿Qué nos encontramos en este otro? ¿Okay? Esas serían preguntas razonables de pensar, porque justamente nosotros sabemos lo que hay en los otros puertos por donde establecemos el corte para lograr la hemisección. Entonces, un poco la primera pregunta que nos hicimos es, bueno, vamos a ver qué nos encontramos, ¿sí?, qué nos encontramos en nuestra sección cuando justamente esto vamos a definirlo con propiedad. ¿Qué nos encontramos como impedancia de entrada cuando esto que es 2Z2, esto que es Z1 sobre 2 y esto que es Z0T, qué impedancia nos encontramos en ese caso? Muy bien, entonces vamos a plantear, en lugar de la impedancia de entrada de una sección T, de una hemisección T, vamos a calcular la admitancia de entrada, es decir, 1 sobre lo que acá definimos como Z de entrada, que va a ser la I de entrada. Y en este caso 1 sobre 2Z va a ser I 2 sobre 2 más, en este caso 2 y 1, ¿sí? 2 y 1, fíjense que va a estar en serie con la I o del T, ¿sí? Es decir, 1 sobre ZOT. Por lo tanto, vamos a hacer producto de admitancias sobre suma de admitancias y nos va a dar 2 y 1 por IOT sobre 2 y 1 más IOT, ¿sí? Claro, si hacemos denominador común de esto, vamos a tener I2 y 1, ¿sí?, más I2 IOT sobre 2 más 2 y 1 por IOT sobre 2 y 1 más IOT. Entonces, la I de entrada va a ser, fijémonos acá que podemos pensar a IOT, aprovechando esta relación que tenemos entre la ZOT y la ZOP, que es igual a pensar como ZOT o como IOT. ¿Sí? Podemos pensar que IOT va a ser igual a IOP sobre I1 e I2, ¿sí? O mejor dicho, I1 y 2 sobre IOP, ¿sí? Entonces, vamos a tener I2 y 1 más IOT, lo reemplazamos por I2 y 1 y 2 sobre IOP. Entonces nos va a quedar I1
y 2 al cuadrado sobre 2 más 2 y 1 cuadrado y 2 sobre i o pi sobre 2 y 1 más y 1 y 2 sobre i o pi. ¿Ok? Muy bien. Entonces fíjense que i1 puede ser el factor común porque está en todos los términos, por lo tanto podemos cancelar i1 de todos los términos. ¿Ok? Y la expresión obviamente no cambia, solo primero lo podemos simplificar un poco. Luego podemos también sacar factor común i o pi, ¿sí? Para llevarlo al numerador de todos los términos, ¿sí? Y de esa forma tener una expresión un poquito más acomodada. Entonces, i o pi por i2 más i2 cuadrado sobre 2 más i1 y 2. Dios, bueno, eso sí, 2. Cubito. Ahora no. Entonces, debajo nos va a quedar 2 i o pi más i2. ¿Ok? Bueno. Fíjense que acá también el 2 lo podríamos sacar de factor común, un medio, para tener justamente mejor distribuido esto, ¿sí? Para, bueno, en realidad no sé, creo que ya se ve. No, se ve solo. A ver, tengo que ver si encontramos alguna relación con esta de acá, que es, por lo general me va a gustar que se relacione, que i1 y 2. Vamos a ver dónde tenemos acá. i1 y 2, muy bien. Y después nos restaría encontrar un i2 cuadrado sobre 4, ¿eh? i2 cuadrado sobre 2, falta un poquito. Y este i1 y 2 es el doble, ¿no? Bueno, no olvidé ninguno ahora. Sí, este es el doble, acá me olvidé de un 2. Este término, vamos a reescribirlo, digamos, escrito. Este término, vamos a dejarlo de arriba como 2 y 1 y 2. Y 2. Ese término ahora sí me gusta. ¿Por qué? Porque justamente tengo algo así como 2 i o pi cuadrado, ¿sí? Si multiplico ambos miembros por 2, fíjense que esto que tengo acá, ¿sí? Esto que tengo acá es 2 i o pi al cuadrado, ¿ok? Entonces, fíjense que nos va a dar i2 i o pi más 2 i o pi al cuadrado sobre 2 i o pi más i2. Y fíjense que acá, perfectamente, puedo sacar factor común i o pi por i2 más 2 i o pi sobre i2 más 2 i o pi, que obviamente se simplifica. Y nos da que justamente la i de entrada es la i o pi, ¿ok? Que es lo que queríamos demostrar, ¿sí? Justamente cuando nosotros cargamos, ¿sí?, una hemisección T, ¿sí?, cuando cargamos una hemisección con Z, una hemisección T con Z o T, ¿sí?, lo que encontramos como ZE es la Z o pi, que es equivalente a pensar que la admitancia de entrada es la I o pi. ¿Ok? Del mismo modo, se puede demostrar que justamente cuando cargamos, ¿sí?, esto es cuando cargamos una hemisección T, fíjense, cuando cargamos una hemisección T con Z o T, ya sabemos que lo que vemos acá, lo acabamos de probar, lo que vamos a ver acá, en ambos lados, cuando bisectamos esta red, va a ser Z o pi, ¿sí? Del mismo modo, no es muy raro pensar que esta incógnita que teníamos acá iba a ser justamente Z o T. Es decir, que esta sección L, ¿sí?, que relaciona de alguna manera la sección T y la sección pi, justamente nos sirve también como tiene una utilidad muy grande que la vamos a ver aprovechada en la teoría clásica de filtros como una sección adaptadora, ¿sí?, porque nos va a permitir cambiar Z o T por Z o pi. Eso van a ver que es realmente muy útil a la hora de comenzar o terminar una cadena de secciones que tengan una impedancia característica o bien Z o T o bien Z o pi. Si yo vengo con Z o T, Z o T, Z o T en todas las secciones, pongo una hemisección una hemisección L, ¿sí?, que justamente lo que me va a permitir es hacer el cambio de Z o T a Z o pi. Eso van a ver que es muy útil, ya lo vamos a retomar más adelante, ¿okay? Pero es parte de entender a estas secciones relacionadas, ¿sí? Entonces lo que quedaría a probar, que vamos a dejar solamente el planteo inicial, es justamente que a una hemisección, ¿sí?, a una hemisección de un pi, ¿ok?, a una hemisección de un pi que empieza con Z1 sobre 2, ¿sí?, que empieza con Z1 sobre 2 y termina en 2Z2. Cuando yo la cargo con Z o pi,
dijimos, esto es 2Z2 lógicamente, la impedancia que aparece acá va a ser justamente ZOT. ¿Ok? En este caso la demostración es muy fácil, dado que la Z de entrada, que ya intuimos que va a ser igual a ZOT, pero fíjense que el planteo va a ser dual al anterior. ¿Por qué? Porque miren que voy a hacer Z1 sobre 2 más el paralelo de estas dos impedancias, ¿sí? 2Z2 por ZOP sobre 2Z2 por más ZOP. ¿Ok? Entonces fíjense la similaridad en las expresiones. Lógicamente es Z1 sobre 2 cambia por I sobre 2, porque lógicamente cuando vaya a reemplazar y a buscar la equivalencia de 2ZOT cuadrado, como fui a buscar acá la de 2 IOP cuadrado, vamos a encontrar justamente un Z1 al cuadrado sobre 2, ¿sí? Entonces lógicamente esto cambia un poco porque justamente la expresión de ZOT y de IOP cuadrado son diferentes, ¿sí? Ok, pero esto ya sabemos que, se los dejo a ustedes para que lo prueben, va a ser igual a ZOT. Ok, muy bien. Entonces estas dos expresiones, como ya les dije, nos van a servir para cambiar. Estas dos expresiones justifican la utilidad de estas secciones L, que nos van a servir más adelante para cambiar impedancias impedancias de una sección T en una sección pi, o viceversa, una sección pi a una sección T.